Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Desde estos monumentos, 40 siglos de historia os contempla. Esta es una de las más célebres frases que se le atribuyen al viejo conocido de Fuera de Plano, Napoleón Bonaparte. La pronuncia supuestamente el 21 de julio de 1798 dentro de la Gran Pirámide de Giza. Poco después ocurre el porqué de nuestro capítulo de hoy, una batalla que supuso un éxito de Napoleón, la Batalla de las Pirámides. Aunque poco después ese éxito se convertirá en un sonoro fracaso. Vamos a comenzar el capítulo explicando qué narices hacía alguien como Napoleón Bonaparte en Egipto en aquellos años. ¿Qué se le había perdido allí? Bueno, pues básicamente podríamos resumirlo en que los revolucionarios del directorio se le habían quitado de encima, lanzándole a la aventura. Como ya hemos dicho en más capítulos, en lo que el pequeño emperador aparecido, Bonaparte, era totalmente impredecible y venía haciendo, más o menos lo que le daba la gana. Era, en esos momentos, uno de los jóvenes generales más famosos por sus victorias, por ejemplo, en Italia. Sin embargo, para el directorio, nacido de la Revolución Francesa, se estaba convirtiendo en un problema, pues tenía ciertas aspiraciones políticas. Por eso, deciden largarle de misiones. Y la orden, o al menos idea, era clara, que Napoleón Bonaparte invadiera Gran Bretaña. Napoleón, que de tonto no tenía un pelo, dijo, va a ser que no, que eso era un suicidio en toda regla. Por eso decide poner sus ojos en otro territorio, Egipto. ¿Pero por qué? Pues bien, Bonaparte estudia la forma de debilitar al Imperio Británico, al menos a distancia, no invadiéndolo, sino asfixiándolo económicamente. Por esos años Inglaterra tenía un serio problema, pues acababa de perder una de sus grandes fuentes de financiación con las recientemente perdidas colonias americanas. Solo le quedaba una gran colonia que le suponía rellenar las arcas, la India. Aún así, estaban en enfrentamientos con los gobernantes de turno. Será justo en ese momento cuando Napoleón Bonaparte vea clarísimo su plan. Iría hacia la India para conquistarla, pero primero iría a Egipto y a Siria, y desde ahí a la colonia británica. La idea, aún así, era muy arriesgada, pues el Mediterráneo estaba en manos de los ingleses. Aún así, el directorio le da luz verde, y Napoleón se pone a formar su ejército. Casi 40.000 hombres, 1.000 cañones y casi otros tantos caballos. Pero no fueron solos. En esa expedición irán también civiles, casi 1.000, de los que casi más de 150 serán científicos. Bonaparte quería no solo conquistar Egipto, sino hacerlo su protectorado. Y para que eso tuviera éxito, no bastaba con someter a la población, sino tenía que conseguir que se fiaran de él. Y ahí será cuando use a esos científicos, llamados entre ellos sabios. Ellos llevarán
los últimos avances científicos del viejo continente a una sociedad casi medieval. Pero esta expedición, digamos, científica, tenía otro motivo. Bonaparte sabía que allí se iban a encontrar con infinidad de monumentos y objetos de incalculable valor histórico y económico. Es decir, para estudiar y catalogar lo que iba a expoliar, se llevó en su particular excursión a esos sabios. Y ale, para Egipto que nos vamos. Partieron de Toulon en mayo de 1798. Bonaparte había anunciado que se dirigía a Irlanda, una estratagema para que llegara a oídos de la Royal Navy, que en cuanto lo escuchó se dispuso a fortificar la zona, dejando vía libre al verdadero destino de Bonaparte, Egipto. Tan desobrado fue Napoleón que de camino hizo un pequeño descanso en Malta. Y oye, unos paran a estirar las piernas en un viaje largo, compramos algo, vamos al baño. Él decidió conquistar Malta y lo consiguió. Cuando el almirante de la Royal Navy, Nelson, escucha las noticias que llegan desde Malta, entiende que Napoleón le ha tomado el pelo, pero sabe que el destino del francés es Egipto, por eso decide perseguirle. Pone rumbo a Alejandría, pero por el camino no encuentra rastro de él. Decidirá patrullar el Mediterráneo esperando encontrarse con Napoleón. Pero no encontró nada de nada, porque Bonaparte ya había llegado a Alejandría. El 1 de julio de 1798, Bonaparte, con sus 40.000 soldados, avistan por primera vez Egipto. Y ven que el mejor puerto para desembarcar es Alejandría. Además, su defensa dejaba bastante que desear. Y tenía razón, con apenas resistencia, Napoleón Bonaparte se hizo enseguida con Alejandría. Pero no se podía dedicar a celebrarlo mucho, por dos razones. Primero, porque los soldados de allí, los mamelucos, que provenían, claro, del Imperio Otomano, dueño de Egipto por aquel entonces, no habían sido derrotados, y se estaban concentrando todos alrededor del Cairo para defender la capital. Y en segundo lugar, porque Napoleón sabía que en nada podría llegar Nelson al mando de la Royal Navy inglesa. Así que, sin perder mucho tiempo y con lo puesto, decidieron poner rumbo al Cairo. Aún así dejará a algunos hombres en la zona para defender lo ya conquistado. Los barcos de menor calado irían por el río Nilo, que servirían de cobertura tanto de armas como de logística, y con el resto marchó rumbo a la capital de Egipto. Un camino que fue completamente extenuante para Napoleón y sus hombres. Tuvo poco de paseo por el campo, y es lógico. Primero porque los mamelucos les iban tocando las narices e iban presentando pequeñas escaramuzas, que eso sí las ganaba todas Napoleón. Pero los franceses no estaban acostumbrados a ese calor, a ese sol y a esas tierras. Tenían más sed que vergüenza. De hecho, cuentan que cuando encontraban algún sitio con agua, se daban de tortas para poder beber algo. Y eso, que eran pocos lugares en los que podrían encontrar agua, pues los mamelucos habían ido cerrando los pozos y vaciando las cisternas, como peculiar bienvenida a los invasores franceses. Y por fin, Napoleón Bonaparte y sus hombres se encuentran frente a frente con las famosas pirámides de Giza. Pero delante de ellas, algo un poco menos bonito. El impresionante ejército mameluco, con su líder Murad Bey a la cabeza, les estaban cerrando el paso. Algunos autores dicen que los mamelucos eran superiores en número a las tropas francesas. Otros aseguran lo contrario.
En lo que todos se ponen de acuerdo es que los mamelucos, sobre todo su caballería, era la mejor de la armada. Sea como fuere, esos soldados mamelucos formaban una media luna de 15 kilómetros de longitud, y aquel 21 de julio de 1798 comenzaba la famosa batalla de las pirámides. Soldados, habéis venido a este país a librar a sus habitantes del barbarismo, a traer la civilización a Oriente y liberar esta hermosa parte del mundo del dominio de Inglaterra. Desde la cima de esas pirámides, 40 siglos de historia os contemplan. Así arengó Napoleón a sus tropas instantes antes de dar orden de comenzar la batalla de las pirámides. Esas divisiones francesas empezaron avanzando en fila para mantenerse lo más lejos posible del alcance de la artillería mameluca. Cuando Murad Bey vio la estrategia, mandó a sus tropas cargar contra los franceses. Napoleón ordena a sus hombres en tierra formarse en cuadros, es decir, en pequeños fortines humanos. Así, durante una hora, los mamelucos lanzan su ataque, pero consiguen de poco a nada. Era en cierta manera lógico. La experiencia francesa y su potencia de fuego jugó a favor del invasor. Aún así, los mamelucos siguieron cargando. Lo hacían sus jinetes, que a pesar de ser muy buenos, partían con una clara desventaja: sus armas. Usaban flechas, lanzas y armas similares. Y es que, claro, enfrente tenían a los franceses con sus mosquetones y cañones. Vamos, que los mamelucos querían matar las moscas a cañonazos. No conseguían absolutamente nada. Aún así, el hermano del líder mameluco, llamado Ibrahim, ordenó a sus tropas que se ordenaran, pues estaban atacando ya como pollos sin cabeza. Pero no le valió de nada. Los franceses cargaron de repente y llegó el final. Los mamelucos salieron por patas de allí. Murad, junto a 3.000 hombres, salió hacia Giza y el Alto Egipto. Ibrahim, con más de 1.000 mamelucos, pusieron rumbo a Siria. Napoleón había triunfado, había ganado la batalla de las pirámides. Las bajas en ambos bandos demuestran el éxito rotundo de Bonaparte. Los franceses, 500, aunque solo fueron 50 los que perdieron la vida. Los mamelucos, 5.000, entre muertos y heridos. Egipto había visto cómo Bonaparte ponía fin a más de 7 siglos de poder mameluco. Napoleón tenía el campo abierto hacia el Cairo. Y será en ese momento cuando retome su idea del protectorado con sus científicos y empiece a hacer reformas que agradarán a la población egipcia. Primero, comunica su respeto por el Islam y algunos de sus preceptos. Fundará el Instituto de Egipto, desde donde modernizó la administración del país. Emprenderá una serie de obras públicas y mostró a esa población asustada los grandes avances tecnológicos que había traído consigo desde el viejo continente. Además, promulgará una serie de leyes que acabarán con la esclavitud y el feudalismo y garantizará los derechos de los ciudadanos de Egipto. Aunque no todo fue tan color de rosa. Por mucho que Napoleón insistiera, los egipcios siempre vieron a los franceses como unos usurpadores que venían a liquidar sus costumbres, usos y cultura. Pero es que además Bonaparte freirá a los ciudadanos a impuestos que les iban poco a poco arruinando, además de multitud de multas, por ejemplo, por no respetar las normas de alumbrado o limpieza o los grandes excesos que cometieron algunos
en materia de pillaje o represión. Napoleón, de todas formas, estaba exultante. Había conquistado Egipto. Su plan sería mantener eso y de ahí conquistar Siria para llegar por fin a la joya de la corona británica, la India. Aún así, algunos autores ponen en tela de juicio el verdadero motivo de la expedición de Napoleón a Egipto. Creen que lo que realmente quería Bonaparte era emular a su ídolo, Alejandro Magno. Sea cual fuera la verdadera razón, lo que no sabía Napoleón a finales de ese julio de 1798 es que esa alegría le iba a durar muy poquito, pues el almirante Nelson estaba llegando también a Egipto. Si la batalla de las pirámides fue el primer gran éxito de Napoleón en Egipto, la batalla del Nilo, 10 días después, supuso el gran fracaso de Bonaparte. Esa batalla, lo que ocurrió después, incluida una misteriosa noche de Napoleón dentro de la Gran Pirámide de Giza, es otra historia que será contada a su debido momento. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.